Entonces yo decía, no, pues, o sea, si esa gente pudo, yo tengo también que ser capaz. O sea, motivacionalmente me cambiaron mucho porque yo realmente en mi carrera nunca fui ni un estudiante que estuviera en el cuadro de honor, ni alguien que tú, pues que en la facultad te referenciaran como, no, él es súper teso, él no. O sea, realmente era un estudiante muy, muy promedio. Cuando yo empecé a utilizar el conocimiento que ya había adquirido en ese momento de distintas maneras, me fue súper fácil usarlo. Y el mensaje que yo les quiero dejar fuera de esa mala experiencia es que, de verdad, si alguien se propone a trabajar y a mejorar las capacidades y apuntan de lleno a algo, créanme que lo van a lograr, porque yo no era para nada lo que ustedes piensan al ver estas entrevistas de que era alguien súper teso, ¿no? Jamás, jamás, jamás. Bueno, entonces, aquí estamos con Daniel, ya en un segundito se va a introducir, pero antes de comenzar, quiero volver a repetir lo que estábamos hablando ahorita, que me parece impresionante lo que hiciste aquí. Aquí yo estoy viendo el texto que Daniel hizo como el manual, si lo quieren llamar así, de la guía de estudio, él lo dice, él lo llama la guía de estudio para el examen de la UDA, que fue la universidad a la que él pasó. Y realmente eso es como lo que yo siempre quise hacer cuando yo estaba haciendo mi camino por el USMLE, algo tan comprensivo como esto. Nunca tuve la dedicación para realmente sentarme y hacerlo, pero realmente está muy impresionante. Entonces, Dani, vamos a hablar de esto más en detalle en un ratico, pero por ahora te puedes introducir con todo lo que están viendo el video. Bueno, mi nombre es Daniel Henao, yo soy médico egresado de la Universidad de Antioquia, me gradué en el 2019. Hace pocos días tuve la fortuna de volver a ingresar a mi universidad en la especialidad de urología. Llevaba, la verdad, mucho tiempo tratando de intentar pasar y este año por fin se me dio y estoy súper contento. Claro. Y entonces, para aquellos que quieren hacer algo parecido, que les gustaría pasar a la Universidad de Antioquia, que yo siempre la he considerado, yo la verdad poco sigo los rankings y eso, pero casi que siempre que los veo está de primera y si no está de primera está muy, muy cerca de estar de primera del país, de hecho. Entonces, para aquellos que están interesados en entrar a una universidad como esta de residencia, ¿cómo es el proceso? Pues mira, a ver, yo la verdad, pues como tal la parte solamente técnica del proceso es muy sencilla, es decir, la universidad siempre hace una convocatoria anual, siempre es anual, nunca hay pues entre 6 meses, nada, siempre es una convocatoria anual. Debes de pagar los derechos de inscripción que siempre tiene el valor de un salario legal mínimo vigente. O sea, eso depende de cuánto esté establecido el salario mínimo legal, lo que va a costar el examen. Tienen unas fechas pues claves para inscribirte y en el proceso de inscripción, una vez tú inscribes la especialidad, ya no puedes modificarlo. O sea, es decir, la inscripción te permite modificar los documentos anexos que en general los únicos dos que son obligatorios son tu cédula y tu diploma de grados. Pero la universidad permite ingresar otros documentos en caso de que haya un empate en puntaje para poder como otros ítems de desempate que son un certificado de votación y el certificado de tus notas o tu promedio pues académico. Una vez que ya haces como tal la inscripción, siempre tiene una prueba que generalmente es presencial, salvo pues la época de pandemia que pues, por la pandemia fue virtual y generalmente son dos exámenes, uno de inglés y uno de conocimientos médicos. El de conocimientos médicos dura aproximadamente 2 horas y son siempre 70 preguntas, mientras que el de conocimientos en inglés es un texto de comprensión lectora, simplemente, simple y llanamente. Tiene 20 preguntas y lo apruebas con 12 preguntas, pero es obligatorio aprobarlo. Es decir, si tú no apruebas inglés, no vas a pasar a la universidad si tengas el mejor puntaje de todos en la prueba de conocimientos médicos. Ujú. Y ya. Entonces, Digamos, en resumidas cuentas ya, es decir, la universidad, por ejemplo, distinto a otros procesos, no tiene sí. entrevistas, no tiene calificación de hoja de vida, no Mm. hace otras pruebas, digamos, para hacer admitir a la persona que selecciona. O sea, lo único que tienes que tener es en cuenta que cómo se eligen los candidatos básicamente es tener el puntaje más alto en la prueba de conocimientos médicos hasta copar los cupos. Es decir, si para medicina interna son 12 cupos, se van a llenar con los primeros 12 puntajes de la prueba de conocimientos médicos. Listo. Como te digo, el de inglés es vital porque si no sacas 12, chao, pues ya no entras ni siquiera a participar en nada.
Pero también es muy importante ya que es el primer ítem de desempate en caso de que hayan dos aspirantes que igualen el puntaje médico por un cupo a la especialidad. Y eso es supremamente frecuente en especialidades que son de corte muy competitivo. Entonces tener un buen puntaje de inglés también es muy importante de cara a que tal vez eso te permita ganarle a otro competidor o a otro aspirante que digamos no tenga tanta capacidad de lectura en inglés. Además, pues a eso sumado que es algo que yo recalco mucho en el compendio y es que, muchachos, ese examen le permite llevar a un diccionario inglés. Es decir, yo soy alguien que tiene un nivel de inglés A1, es decir, yo no sé nada, nada de inglés, pues absolutamente nada. Pero ese examen es simple y básicamente un examen de comprensión lectora. Ya, porque el diccionario te abre la puerta a poder comprender cualquier cosa que te están diciendo y además el texto es muy ameno porque si bien yo no sé nada de inglés, en general mi carrera me hizo tener que hacer, pues tener que leer documentos en inglés que yo no encontraba en español. Entonces el lenguaje que plasman los textos de inglés casi siempre es médico, es decir, siempre es un texto de comprensión lectora, pero muy orientado hacia la parte médica. Entonces tiene tecnicismos que nosotros en inglés conocemos por el tema de la carrera. Por eso vuelvo, insisto, si bien no sería lo ideal tampoco que hagan un proceso como el mío en el que yo no sé nada de inglés y realmente pues mi preparación fue muy empírica sin hacer ningún curso ni nada, vuelvo y les digo, ese examen es un examen pura y netamente de comprensión lectora. Si usted no sabe leer, pues tienes que tratar de mejorar esa habilidad, pero realmente el examen te da muchas facilidades para probar esa parte de inglés. Ok. Entonces, por lo que tú estás diciendo, realmente la clave es el examen, las dos partes del examen. O sea, ellos no se fijan tanto en notas de la carrera, ni siquiera que, como dijiste, ni siquiera piden hoja de vida. Es Hay totear una ganar. parte que sí, porque por poner un ejemplo, es supremamente raro. Yo nunca lo he visto, pues, pero generalmente cuando dos personas empatan en puntaje médico y en inglés, el siguiente ítem de desempate es haber votado. Entonces, eso es supremamente importante. Siempre que se vayan a ¿Es haber presentar, votado? tienen que haber votado, sí. Haber O votado. sea, Vea, dentro de los sí, créeme, o sea, dentro de los beneficios electorales, Ajá. uno de esos es que es el primer ítem de desempate en las universidades públicas. Y el otro es que pues por ejemplo eso te rebaja el 10% de la matrícula, que si bien, gracias a Dios, en mi universidad es una cosa ridículamente barata, que yo creo que es la razón por la que tanta gente se presenta más allá de, pues, de que como tú dijiste es una universidad que académicamente es muy buena, el hecho de Mm. que eso descuente también parte de la matrícula pues es un beneficio grandísimo. Y fuera de lo que les digo, es el primer ítem de desempate, entonces siempre tienes que haber votado en la última elección previo al examen de admisión. Y fuera de eso, el último, ya último ítem es tu promedio. Entonces, yo nunca he visto pues que un proceso llegue a ese nivel de, pues, de Llegué hasta allá. exactamente, pero como te digo, como son tan competitivos, o sea, tú inclusive puedes leer porque en la parte de los resultados viene, por ejemplo, por tres cupos de medicina interna hubieron cuatro aspirantes en desempate y a veces empatan en el puntaje de inglés y fuera que tú De seas pues muy inglés. distraído y no hayas votado, pues ahí sí llegarían a desempatar con el promedio. Entonces, si bien no es tan importante como en otros procesos, porque por ejemplo yo también presenté el proceso de la Universidad Nacional, de otras universidades donde sí tienen mucho en cuenta el tema de tu hoja de vida y de promedio. Si bien en la de Antioquia eso no te va a cerrar las puertas, pues sí es un plus, tomando en cuenta lo que les digo, de que es altamente competitivo y que es muy común que usted termine desempatando por un cupo con varias personas. Ok. Ok, pero bueno, entonces a final de cuentas, lo que estamos diciendo, el examen es la clave. O sea, ese va a ser como el punto clave a meter la ficha. Y me da curiosidad, una gran parte del documento, que a propósito me imagino que dejaremos como un link abajito, ¿cierto? Para que lo puedan acceder. Sí, sí, claro. Que sí, que de verdad les recomiendo que si a ustedes les interesa aplicar, lo lean, está muy bueno. Aquí quisiera preguntarte una cosa, no me acuerdo exactamente dónde fue que lo leí, pero tú comenzaste diciendo que hiciste este documento porque si tú, que eras tú, no me acuerdo qué palabra usaste, como estudiante promedio o algo así, puede pasar, cualquiera puede hacerlo. Eh, Explica un poquito de eso. No, mira, pues por ejemplo, o sea, yo cuando veía, o sea, realmente te voy a decir, mucho, mucho, casi todo mi proceso, de verdad, a pesar de que su canal está dirigido mucho pues como a las residencias en otros países y eso, créanme que fueron casi que mi guía, como mi curso para poder pasar a la universidad. Y pues una de las cosas que yo veía de los videos, que inclusive pues creo que en la edición lo quité, no sé por qué, pero hubieron dos de las entrevistas que hiciste para el USMLE que me marcaron mucho, que fueron la de, pues no recuerdo cómo se llamaban, pero era un muchacho
que era de Cali, que logró pasar a medicina interna en una muy buena universidad y que había tenido el Mm, problema de fallar un step. O sea, es decir, sí. yo he visto que muchas de las experiencias de tu canal son gente supremamente tesa, pues son gente que tiene un montón de estudios, gente que siempre fueron los mejores en sus carreras, pues gente que como que desde chiquitos sabían que querían llegar allá. Por lo menos en mi universidad, yo no sé en todas, pero en la mía, el tema de la investigación y de tener publicaciones es algo como muy opcional, que no vemos como algo necesario porque pues técnicamente las especialidades en mi universidad se basan es en pasar un examen. Entonces, si usted es bueno, pues no importa como tanto su hoja de vida y otras cosas. Entonces, digamos que por ese corte muchos de mis compañeros o por lo menos de nuestras universidades no tienen ese tipo de cosas. Entonces yo decía, cuando recién me gradué, pues yo todavía no tenía como, o sea, yo tenía clara la idea de que quería ser urólogo, pero no tenía clara la idea de si necesariamente en la UDA o tenía algún otro sitio donde lo pudiera hacer. Y pues yo de verdad te digo, esas dos entrevistas me marcaron mucho porque yo, o sea, si ellos pudieron realizarlo en un sitio donde es todavía más difícil, me acuerdo que la otra fue de un compañero tuyo que pasó a neurocirugía, que había sacado como un puntaje de core en el STEP que lo dejaba por debajo del sitio donde siempre llamaban a entrevista y encima logró pasar a una universidad que hacía mucho tiempo no tenía un candidato que no fuera de Estados Unidos. Entonces yo decía, no, pues o sea, si esa gente pudo, yo tengo también que ser capaz. O sea, motivacionalmente me cambiaron mucho porque yo realmente en mi carrera nunca fui ni un estudiante que estuviera en el cuadro de honor, ni alguien que tú, pues que en la facultad te referenciaran como, no, él es súper teso, él no. O sea, realmente era un estudiante muy, muy promedio. Y pues la idea con ese compendio también, muchachos, no se desanimen, porque es que, créanme, yo también me presenté a otras universidades. Yo también me presenté a la Nacional, me presenté al CES, me presenté a la Universidad del Valle. Hice muchos procesos antes de pasar a este. Me presenté 3 veces a la Universidad de Antioquia contando este, que es el semestre en el que por fin pasé. Y me di cuenta que a uno lo frustra mucho es porque, por ejemplo, cada que yo, o sea, yo a la Nacional logré pasar 2 veces el examen, 2 veces a la entrevista, pero la entrevista, o sea, hubo el último proceso, por lo menos yo me sentí súper mal porque lo que había logrado mejorar de mi hoja de vida era muy poquito. O sea, básicamente era como que del IFES me mandaron como algo que había tenido un buen puntaje en el ECAES y que había logrado hacer como 2 cursos de urología nomás, para de contar. O sea, yo no tenía publicaciones, no había investigado, yo no tenía experiencia en mi campo laboral, nada. Y en la entrevista yo esperaba, pues bueno, o sea, si la primera vez tuve tal puntaje, pues espero que esta vez así sea poquito, logre sumar un poquito más que me ayude. Me fue peor. O sea, de entrada, Wow. yo les digo, me fue peor. Pues de verdad, yo les digo, esos sitios donde la entrevista tiene un puntaje o una ponderación muy alta, son vitales tener hoja de vida, vitales, porque es que, por ejemplo, yo decía, yo no, yo si en la nacional saco un buen examen de conocimientos que era el 50%, lo otro puedo como solventarlo y mirar a ver si de pronto me da. No. O sea, definitivamente me fue peor. O sea, yo de ese punto en adelante dije, la UDA es mi única opción y me centré y el mensaje que yo les quiero dejar fuera de esa mala experiencia es que de verdad, si alguien se propone a trabajar y a mejorar las capacidades y apuntan de lleno a algo, créanme que lo van a lograr, porque yo no era para nada lo que ustedes piensan al ver estas entrevistas de que era alguien súper teso, no. Jamás, jamás, jamás. ¿Listo? Me encanta que lo pongas así. Nosotros también, o sea, ahí yo debo jugar un poco para el otro lado porque también decir, nuestra definición de teso muchas veces está muy sesgada, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, en tú mismo que tú decías, en tu universidad, investigar es algo medio opcional. De hecho, en España pasa algo parecido. En España les importa un solo examen y que usted le vaya bien en ese examen. Usted puede ser el máster en investigación, pero eso no va a ser tenido en cuenta. Pero lo que sí resaltaría de lo que tú acabas de decir es que, y eso lo he visto en todas las entrevistas que he hecho, las personas más exitosas son frecuentemente las que identifican qué fortalezas tienen ellos, qué les gusta hacer de lleno, qué tienen ya bien, que saben hacer y buscan un sitio que se alinee con eso. Porque intentar meterse a un sitio en donde están buscando un perfil distinto, pues a veces puede ser muy bueno y a veces uno puede crecer con eso, pero va a ser un camino más difícil. Entonces yo creo que como muy buen esa línea de pensamientos de decir como, estos son mis fuertes, yo puedo hacer esto, pues, tengo conocimiento en esto, me voy a enfocar al sitio que busca cosas similares. Entonces eso me parece buenísimo. Y qué pena, y también Y de hecho esa resaltar pues historia, discúlpame, o sea, obvio, la gente o sea, a mí no me parece que un proceso esté mal porque califiquen eso. O sea, de hecho a mí me parece supremamente válido que la universidad tome en cuenta el esfuerzo que tú hiciste
al investigar, el interés que tienes. Sí me hago entender, o sea, a mí esa parte me parece súper Sí. válida. Yo lo que le resalto de pronto a mi universidad es que no le cierra la posibilidad a otros aspirantes, como por ejemplo yo, que también tienen todo el deseo y la capacidad de ser un buen residente, solo porque, digamos, durante su proceso formativo tal vez no tenían tan claro qué querían ser. Porque, pues realmente eso hace que uno cuando se gradúe, si no tiene eso, tenga que dedicarle mucho más tiempo a tratar de pasar a la residencia. Mm. Y vuelvo, digo, a mí me parece súper válido porque me parece supremamente bien que la gente que le ha dedicado tanto esfuerzo durante su carrera a eso pueda tener ese plus a la hora de pasar. Pero también me parece muy válido que hayan otras propuestas para otro tipo de Mm. estudiantes que tal vez no tengamos ese tipo de beneficios, porque pues realmente investigar acá en Colombia cuando uno ya se gradúa es difícil. Pues por no decir que Sí, casi es siempre mueve complicado. intereses económicos que pues personalmente yo no estaba dispuesto como a pagar solo por tener mi nombre en un artículo del que no tengo ni idea. Entonces a mí eso no me parecía realmente válido a la hora de hacer Mm. mi proceso. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, ahora sí, dediquémonos pues a lo más relevante en el proceso, que es el examen. Entonces, aquí hay un montón de información. ¿Tú qué crees que es lo más importante que alguien que quiere prepararse para el examen debe saber? Pues yo no creo que eso sea un secreto y creo que si alguien sigue tu canal ya debería saberlo y es hacer preguntas. ¿Por qué? Porque vean muchachos, yo hice 2 años y medio de preparación en los cuales me presenté 3 veces. En mi primer proceso, básicamente yo estaba pensando en mi rural. O sea, me estudié muchísimo, cogí hábito de estudio, pero pensando siempre como en aplicar ese conocimiento al rural. Sin embargo, pues debido a que no tuve rural y tuve la oportunidad ese año de presentar el examen, decidí presentarme a la convocatoria. Si bien no me fue mal, la experiencia de ese examen que me brindó fue que tal vez no había tenido como un orden o un cronograma o al menos un compendio de temas que yo debería de tratar de interiorizar para prepararme para el examen. Solamente había leído como a lo loco. Como, ay, yo no me acuerdo casi de choques éticos, no recuerdo qué se hace con un ojo rojo, así. En mi segundo proceso Ujú. decidí seguir como, digamos, un curso. Digamos, el curso que yo hice fue, mi universidad presenta un semillero que se llama de posgrado, y básicamente lo hice. Pues tal cual, todo lo que el curso ofrecía lo hice. Y en ese proceso mejoré, pero me di cuenta que mi gran debilidad fue que no sabía interpretar preguntas. O sea, porque pues no sé cómo serán los otros exámenes, pero por lo menos el examen de la de Antioquia, casi que tú lo haces y a las 3 horas ya por todos los grupos de internet están pasando cómo era el examen, más o menos cómo era tal pregunta, o sea, como que la gente sale y lo reconstruye de acuerdo a lo que tiene en su memoria. Y pues Ujú. y yo realmente me daba cuenta que habían preguntas que, pues por lo menos digamos de esa experiencia, porque no sé cómo hicieron, pues, pero el del 2020 es tal cual. O sea, si alguien te pasa el examen del 2021, ese fue el examen, tal cual. O sea, ni una coma ni nada. Y en ese examen yo me daba cuenta, o sea, que las preguntas que había perdido no era porque me faltaran conocimiento, era porque había leído mal. Entonces yo dije, yo no, o sea, yo ese aspecto tengo que mejorarlo. Y de verdad, si bien sé que es muy complejo porque para la UDA no hay bancos de preguntas como si hay para otros exámenes, créanme que hacer preguntas es lo que más personalmente me ayudó a mí a mejorar mi puntaje y a permitirme pasar este año al examen de la U. Entonces yo creo que esa parte de hacer preguntas es vital. O sea, ya de pronto entrando más en cositas que deben de tener en cuenta porque el examen de la UDA es muy distinto a otros exámenes. Si quieres más adelante profundizamos, pero yo el consejo que les daría muchachos es, créanme, sí. O sea, usted puede pasar sin hacer preguntas, sí, pero que eso es complicarse, digamos, su trayecto, en mi opinión, sí. O sea, si usted hace preguntas va a mejorar demasiado su rendimiento en el examen. Sí, eso realmente, hace poquito que yo estaba diseñando como un curso de cómo aprender, me puse a ver bien la evidencia al respecto y es impresionante. Eso se llama el efecto prueba o el efecto examen y es genuinamente como la técnica de estudio que mayor evidencia tiene, que mejor rendimiento aumenta, porque al final de cuentas es la mismísima forma en la que se evalúa el conocimiento. Y eso es algo que mucha gente falla en entender, es que es una habilidad en sí misma. Uno puede entender el tema, uno puede poder dar una clase al respecto, pero cuando uno le formula una pregunta como formulan las evaluaciones, uno puede decir como, y aquí que estas dos son como muy parecidas, ambas son técnicamente posibles, o ¿cómo será? Es una habilidad en sí misma que uno tiene que desarrollar y eso la gente se le olvida. Entonces, muy de acuerdo con ese consejo. Tú decías que bueno, antes de esa pregunta, ¿tú de dónde cogiste bancos de preguntas? Porque yo siempre con Colombia, cuando la gente me pregunta como, bueno, sí, chévere lo de los bancos de preguntas, pero
¿De dónde saco? Como lo más relacionado que yo conozco es Amir, como bancos de España. No sé tú de dónde comenzaste a hacer preguntas. Mira, pues no es por hacerle publicidad ni nada, pero por lo menos yo cuando inicié mi proceso, hace muy poco se formó como un grupo que se llama Carpe Diem. Son unos doctores, sobre todo unos residentes que yo conocía en mi universidad, que yo creo que lo crearon en base a eso y que pues que para la UDEA no habían bancos de preguntas que fueran similares, porque por lo menos el MIR y el CTO siento que valoran como, pues como son preguntas de corte muy teórico, si me hago entender, es decir, son preguntas donde se busca evaluar minucias y otras cosas. En cambio, por ejemplo, el examen de la UDA tiene una ventaja y una desventaja. Vea, la ventaja es que ese examen realmente es supremamente sencillo. Pues, sin desmeritar nada, se los voy a explicar por qué. O sea, a mí me parece que ese examen es supremamente sencillo a pesar de lo difícil que es pasarlo. Es porque jamás te va a preguntar cosas, por ejemplo, como causas de crioglobulinemia o un paciente que tiene un... O sea, es que ni siquiera pregunta enfermedades raras. Literalmente, si tú ves la lista de temas que yo te puse, son como los temas más comunes de esa Mm. especialidad. Entonces, realmente la UDA se centra en preguntar cosas muy del conocimiento del médico general. ¿Cuál es el problema que yo le veo a ese examen? Es que ese examen es netamente clínico. O sea, netamente clínico. Yo en las veces que lo he hecho solamente he visto una pregunta por examen que es de corte teórico. Todo lo demás es clínico. Entonces, pues obviamente estudiar un banco de preguntas teórico para un examen que es clínico, encima que te hacen énfasis en unas enfermedades que son muy frecuentes o muy preguntadas en el MIR, pero que jamás te van a salir en el de la de Antioquia, no me parece rentable. Y eso es otro mensaje que yo le doy a la gente que está viendo esto. Yo he visto muchos compañeros que me dicen, no, voy a estudiar del CTO porque, parce, si el examen de la de Antioquia es de cosas súper fácil, pues aprendiendo todo esto voy a tener muchas más herramientas para responder ese examen. Y realmente no. O sea, yo les digo de verdad que usted puede conocer casos que se estaba preparando para la universidad, no sé, del Rosario y pasó a la de Antioquia, obvio, pues eso puede pasar. Pero créanme que es muchísimo más difícil pasar estudiando con el CTO que con otros recursos, muchísimo más difícil. Y creo que es la razón por la que mucha gente que no pertenece, por lo menos acá, a Antioquia, le da mucha dificultad y piensan que ese examen es muy complejo. ¿Por qué? Porque es que estudian para otro examen que jamás les va a caer en la de Antioquia. ¿Qué hice yo? Yo al principio, ese grupo de Carpe Diem te manda como 5 preguntas al día. Pues personalmente a mí no me gustaba como leer las preguntas así porque sentía que lo que trataba de hacer era como de ahorrar tiempo. Entonces como que no pensaba bien en la pregunta, sino que simplemente quería ver la respuesta y por qué era esa. Entonces, más fácil lo que decidí es, oiga, yo voy a hacer un examen de 70 preguntas. Pues pasa gracia, acumulo las preguntas, las junto todas como en una especie de simulacro y las hago los viernes. O sea, mi trabajo me permitía todos los viernes hacer un simulacro. Todos los viernes me sentaba y de hecho era el día de la semana que yo más disfrutaba de estudiar porque como que cogí placer a hacer los simulacros. Y lo iba haciendo. Lo iba haciendo, lo iba haciendo. Otro banco de preguntas que también utilicé fue el de futuros residentes. Pues ese curso te permite o comprar todo el curso o solo su banco de preguntas. Ventajas y desventajas de uno y de otro. Mira, Carpe Diem me parece muy bueno porque todas las preguntas son clínicas. El problema es que yo siento como que por el tema de evitar como que las personas que leen la pregunta puedan decir, oiga, es que a mí este dato me parece que es de tal cosa o me parece que esto puede apuntar a otra cosa, hacen que las preguntas sean de corte muy extenso. Pues realmente las preguntas de la UDA son 6 7 párrafos con lo que usted necesita saber así puntual. Esas preguntas se extienden mucho y a veces son de temas que no son tan frecuentes en la UDA. Pero lo que sí le resalto es que siempre son de corte UDA, es decir, siempre son caso clínico buscando el diagnóstico, tratamiento, o siempre son preguntas que son del estilo de la UDA. En cambio, en futuros residentes, lo que yo les avalo es que todas las preguntas son de temas que le pueden caer a uno en la U. O sea, jamás se hacen una pregunta de una cosa súper rara que yo diga, eso no va a caer, ¿no? Son preguntas de temas que pueden caer. El problema es que más o menos el 50% son de características clínicas y el otro 50% son de corte teórico. Entonces, si bien ayudan, porque vuelvo y les digo, pues yo personalmente no he encontrado en los bancos de preguntas que puede hacer ninguno que yo diga, este es el ideal para pasar a la uno. O sea, me tocó como con lo que yo tenía tratar de hacer lo mejor que pudiera. Pero vuelvo e insisto, o sea, si yo tuviera que elegir dos recursos de todos los que utilicé, porque también utilicé otros bancos de preguntas, me quedaría con Carpe Diem como el mejor y futuros residentes, pues ahí siguiéndole a la par. Ok. Cuando dices preguntas clínicas, ¿te refieres a ese estilo de preguntas de te ponen un caso clínico y te dicen cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué manejo se debe poner? Sí, ese tipo de preguntas. Bueno, mira, por ejemplo, yo en el compendio hice algo y es que analicé
cómo debería uno estudiar los temas de cara a responder preguntas de la UDA. Y a mí me parece que hay cuatro cosas básicas que la U siempre, pues que me parecen muy importantes cuando estudias un tema de cara a resolver el examen y son los factores de riesgo. Y con eso no me refiero a que si la enfermedad se asocia a X o Y mutación de un gen o si es más frecuente en hombres o en mujeres, no. Sino que, por ejemplo, la universidad, como obviamente es un examen para tanta gente, tiene que traer las presentaciones clínicas más comunes de tal manera de que los aspirantes demanden lo menos posible las respuestas de sus preguntas. Entonces, por ejemplo, yo me Mm. acuerdo mucho una pregunta que fue del año pasado, que era sobre un paciente que era granjero y presentó un cuadro típico de hipertensión endocraniana. Pues, o sea, obviamente ellos hacen la descripción clínica, pero era lo único que tenía, no tenía nada más. Y dentro de las opciones de diagnóstico ponían que tuviera una neurocisticercosis, inclusive ponían la variante racemosa o que tuviera, por ejemplo, con la que más discusión vi yo en los grupos era que tuviera una hemorragia subaracnoidea. Entonces, por ejemplo, yo soy de los que piensa que era una neurocisticercosis por dos razones. Uno, el caso tenía un factor de riesgo típico para esa enfermedad que era ser granjero, es decir, tener la exposición. Y Ujú. la otra razón por la que yo consideraba que era la respuesta era porque, o sea, uno se apoya tanto de lo que está como de lo que no está. Y en el caso jamás presentaron que el paciente tuviera cosas típicas de hemorragia subaracnoidea espontánea como una cefalea sentinela o rigidez de nuca. Entonces, o pues otros factores de riesgo como hipertensión, que sí me hago entender. Entonces, es decir, Sí. la U te da tanto lo que está como lo que no está para que respondas la pregunta. O sea, a mí, por ejemplo, yo leí las técnicas de cómo responder preguntas del CTO y si bien son consejos muy para ese examen, también hay otras que sirven mucho para cualquier examen. Por ejemplo, es tanto importante la información que te dan como la que no te dan. Y en general yo creo que uno debe de apuntar a que la información que le dan no le dan con mira como a esa intención maliciosa de confundirlos que mucha gente piensa. O sea, yo creo que la UDA, si te pone ese dato es porque ese dato es vital para Por responder algo. esa pregunta. Mm. O sea, bueno, y los otros tres que pena son, uno, básico es la clínica. O sea, Ujú. siempre, todas las preguntas, sin importar que la pregunta no sea por el diagnóstico, tienes que saber la clínica y la impresión diagnóstica. ¿Por qué? Porque ellos jamás te van a poner paciente con psoriasis, ¿cuál es el tratamiento? No, para nada. Te van a describir un cuadro típico de psoriasis y te van a decir que en base a tu impresión diagnóstica, sin decirte cuál, debes elegir un tratamiento para ese paciente. Es decir, usted sí o Ujú. sí en las 70 preguntas va a tener que tener una impresión diagnóstica de lo que estás pensando que tiene y adicional hay que hacer dos enfoques que son cómo confirmo el diagnóstico y cómo lo trato, que generalmente es lo que pregunta la universidad fuera del diagnóstico. En cómo hago el diagnóstico del paciente es muy importante aprender a leer qué le están preguntando a uno, porque es que la U a veces pregunta cosas como cuál sería el examen de primera línea o cuál sería el gol estándar, que en ciertas enfermedades eso es muy diferente. Entonces, si uno se va Mm. con la idea de que, sí, me están preguntando cuál es el examen para confirmarlo cuando te están preguntando el de primera línea, o inclusive hay ocasiones donde preguntan, si usted está en un primer nivel, cuál sería el examen o el tratamiento indicado para este paciente en su contexto. Es decir, puede que usted tenga un paciente infartado y que sí, lo que necesita sea una PCI si es un infarto con elevación del CTI, pero te están diciendo, estás en un pueblo a 7 horas de un tercer nivel, ¿cuál es el mejor tratamiento en ese contexto? Entonces, por eso yo creo que en la parte de definir con qué examen o con qué tratamiento lo vas a enfocar depende mucho de qué te estén preguntando en el caso clínico. Por eso, y vuelvo, insisto, hacer preguntas es vital, porque usted puede que conozca Mm. esa diferencia, pero si se saltó esa parte, esa pregunta se perdió. Y en el tratamiento creo que pues ahí sí son como mucho de lo que se preguntan en otros exámenes, como por ejemplo contraindicaciones de tal tratamiento, qué opciones de tratamiento tienes en X o Y escenario, qué puedes hacer si el paciente no responde a la primera línea de manejo. Entonces yo creo que en tratamiento sí es como muy lo que se pregunta en otros exámenes, pero en la otra parte sí me parece que el contexto de fondo de estudiar esas cuatro cosas te va a permitir resolver casi cualquier pregunta del examen. Ok. Mientras tú hablabas de eso, no pude evitar pensar que no, hay bastantes diferencias, pero eso es ese formato que tú dices es muy parecido en realidad al de los steps, puntualmente del step 2 el step que es clínico. Porque a ellos les encanta, uno, hacer lo primero que tú hablabas, que eran las preguntas con salto, que ellos van a escribir un caso.
el primer salto es el diagnóstico, pero no te van a preguntar el diagnóstico, te van a preguntar qué se hace en base a ese diagnóstico. Esas preguntas de doble salto, de nuevo, lo que tú dijiste es muy cierto, no sé si valga la pena entonces ir allá y estudiar con el Step 2 CK, pero es algo como para tener en cuenta, porque aunque no tenemos mucha evidencia de que, bueno, ¿cuál es la mejor forma de estudiar para exámenes en Colombia? No hay estudios ni nada al respecto, sí hay un montón para esos steps y las preguntas, tanto personal como viendo la evidencia, son como la mejor opción. Entonces tú dices, listo, entonces hay que conocer el formato que acabas de mostrar muy bien, que son clínicos, que preguntan estas cosas, uno que tiene que estar pendiente de la pregunta, todo eso. Em, ya dijiste como la mejor técnica que tú utilizaste, los bancos de pregunta. ¿Qué más crees que es importante saber si uno se quiere preparar para ese examen? Bueno, no, vea, hay ciertas cosas muy claves que por lo menos en el tiempo que tuve, como te digo, hay muchas personas que una vez terminan el examen hacen como un compendio de cómo fue el examen, como de las preguntas. Créeme que es increíble lo que alcanzan a recordar porque son las 70 preguntas y si bien algunas veces se omiten detalles que son muy importantes, pues por lo menos lo que busca preguntar está ahí. Es decir, si el tema que están Mm, evaluando es enfermedades esas temáticas, tú puedes saber, de acuerdo a lo que estás leyendo, que están preguntando esa temática. Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, fue bueno, o sea, y eso lo hice antes de pasar, es decir, eso lo hice, perdón, durante el tiempo mientras estaba esperando el resultado del examen decidí, oiga, bueno, ¿qué pasa si esta vez no paso? Pues francamente no quería pensar en eso, en ese momento, pero dije, está bien, hay que buscar maneras de mejorar ese puntaje. Nunca me he preguntado si los temas que a mí me dicen que preguntan mucho a la universidad realmente sí los pregunta la universidad. Entonces yo lo que hice fue que en ese compendio cogí cada uno de los exámenes y iba simplemente poniendo, esta pregunta es de trabajo de parto, esta pregunta es de infección urinaria en niños, así. Y al final cogí y miré la frecuencia con la que la universidad ha preguntado ciertos temas en sus exámenes de admisión. Y fuera pues de lo obvio, porque yo ya me he presentado 3 veces, uno más o menos va notando que hay ciertos temas que la universidad mm, pregunta más que otros. Pero fuera de lo obvio, pude crear como una categorización en la cual la universidad, por ejemplo, en todos sus exámenes de admisión ha preguntado, por ejemplo, epilepsia en el tema de neurología. Siempre pregunta nódulo tiroideo en la parte de medicina interna. Y otra serie de cosas que yo dije, oiga, o sea, si uno supiera que la U pregunta eso y que es muy, muy probable que le salga al menos una pregunta de eso, uno se enfocaría mucho a estudiar ese tema porque es mm, supremamente rentable. Y de esa manera también me di cuenta de otras cosas como, por ejemplo, para mí el tema más rentable de lejos de la Universidad de Antioquia es epidemiología. ¿Por qué? Porque es que cada versión del examen tiene 3 preguntas, 3. Y créame que con los videos que hay rondando de epidemiología, solamente hay 4 videos que yo recomiendo que se vean y solamente hay que leer 21 hojas del resumen del CTO de epidemiología. Y créanme que con eso yo jamás he fallado una pregunta de epidemiología en los exámenes que me presenté. O sea, y es supremamente rentable. O sea, yo le estoy diciendo, en una tarde de estudio puedes sacar 3 preguntas buenas de ese examen casi que garantizado versus tener que estudiar, por ejemplo, más de 60 temas de medicina interna, sin mm. usted saber si de esos temas le pueden llegar a preguntar o no en el examen y si usted realmente domina muy bien esos temas para el examen o no. Entonces, como mensaje después de esto, yo les diría, muchachos, va, no subestimen las que yo llamo pues, especialidades no básicas, es decir, por ejemplo, la universidad siempre pregunta cirugía plástica. Y de cirugía plástica, el 90% de las preguntas que yo vi en todos los exámenes eran o de quemados y simplemente de algo, pues por lo menos yo que presenté el examen de la Nacional, creo que es algo que maneja mucho la escuela de Antioquia, que es la fórmula de Parkland, porque creo que en Bogotá manejan los líquidos diferentes, pero para el de la UDA es vital que usted sepa usar esa fórmula, porque las preguntas de quemados todas son respecto a eso. Y lo mismo, las preguntas de trauma facial, eso solo estudiar esos 2 temas le puede garantizar que de las 2 o 3 preguntas que siempre sale de cirugía plástica pueda por lo menos acertar una o dos. Es decir, o sea, es supremamente rentable y yo creo que Mm, a uno nadie le da ese consejo cuando inicia este proceso de preparación. Y es que las subespecialidades o las especialidades no básicas son muchísimo más rentables de estudiar porque, por ejemplo, fisiatría siempre tiene 2 preguntas, siempre, que son el compromiso de algún dermatoma o miotoma y alguna lesión de nervio superior. Y son solo 2 temas para 2 preguntas que yo le estoy diciendo que siempre que preguntan fisiatría son esos 2 temas. O sea, ni siquiera hacen otro tipo de preguntas por esa especialidad. Entonces,
Si usted ya sabe eso, sabe que es muchísimo más rentable centrarse y estudiar esas pequeñas especialidades porque sí, es cierto, son dos o tres preguntas por cada una de ellas, pero si usted suma las cuatro especialidades, vienen teniendo la misma cantidad de preguntas que en promedio tiene medicina interna. Y si usted ve, la cantidad de temas aquí son por ahí 30, mientras que aquí son 60. Es decir, es la mitad de estudio por lo mismo o más de aciertos en el examen. Entonces, o sea, yo creo Mm. que realmente sentarse a analizar ese examen antes de presentarlo es vital. Inclusive creo que eso lo dijiste tú en uno de tus exámenes, en uno de tus videos, y es que, o sea, uno tiene que conocer la oportunidad o a qué se va a enfrentar antes de empezar a prepararse. O sea, no es posible que yo me empiece a preparar sin saber cómo es el examen que voy a presentar. Yo creo que eso es vital, Mm. pues, antes de empezar este proceso. Eso que tú estabas hablando, de hecho, no solo se hace, no solo se debería hacer con los exámenes, sino con todo en la vida. Se llama el principio de Pareto. Es saber que frecuentemente el 20% de los esfuerzos llevan al 80% de los resultados. De que aunque hay miles de temas en medicina, en el examen probablemente van a aparecer los mismos 100. Y si uno le tiene que meter la ficha a esos, y uno después puede partirlo por subespecialidades y hacer el análisis que tú hiciste. A propósito, que me impresiona lo mucho que tienes grabado todo esto en la mente, pero para aquellos que quieran como algo más detallado, como les dijimos, en el cuadrito está literalmente punto por punto. Aquí él dice pediatría, los tres temas más importantes: vacunación, exantemáticas, también se cardiopatías congénitas, ginecología, neurología, Aquí está absolutamente todo y los tienes como numerados, me imagino que de más importante a menos importante, ¿cierto? Pues eso fue porque de los que yo encontraba que tenían, o sea, yo inclusive solamente metí los temas ahí en esas listas que salían por lo menos en tres versiones del examen. O sea, si no salían en tres versiones del examen, no los ponía. Y ya de acuerdo al número que esté es porque aparecieron en más versiones o tuvieron más preguntas dentro de los exámenes. Inclusive yo, pues ahí como dato curioso, a mí pediatría me sorprendió demasiado, demasiado, porque es que vean muchachos, pues es una especialidad básica, de las que uno más o menos tiene cierto bagaje de conocimientos. Pero a mí me sorprendió fue porque es la especialidad en la que menos temas repiten a la hora del examen. Es decir, por ejemplo, en interna yo logré ver que a pesar de que es la especialidad más preguntada, realmente se comprimía la lista como a 25 temas. En todos los años que, pues, porque yo analicé desde el 2016 hasta esta versión, en todos los años solamente habían preguntado 25 temas, tomando en cuenta que la especialidad suele tener entre 10 y 12 preguntas en el examen. Entonces uno dice, o sea, es muy poquito. Mientras que pediatría tenía casi 40, pues, y créame que esas tres que puse fueron las únicas tres que salieron en más de tres versiones del examen. Todos los demás temas en pediatría son súper, pues son súper raros, o sea, casi siempre nunca repiten un tema. Entonces, aunque uno no lo crea, pediatría puede ser tal vez la especialidad más difícil de estudiar de cara a ese examen, porque las preguntas uno realmente no puede tener casi que una guía para saber de dónde van a salir. Es cierto. Está chévere ese análisis. Entonces tú, listo, yo ya tenías identificados cuáles eran los temas a los que tenías que meter la ficha. Ya sabías que ibas a guardar las preguntas. El domingo ibas a hacer tus simulacros, que me parece genial porque otras como esas cositas que uno se va dando cuenta con el tiempo, es que a veces se me fue la palabra en este momento, el endurance, como la capacidad de resistencia es tan importante como el conocimiento, porque a veces uno puede responder, si uno se está acostumbrado a responder 5 preguntas por día, uno puede tener una buena capacidad para responder 5 preguntas por día, pero cuando uno ya va a 65, su concentración, si uno no ha entrenado esa habilidad, puede tener un efecto dramático en el rendimiento. Entonces me gusta mucho que hiciste eso. Ahora quiero preguntarte, listo, hacías las preguntas, luego hacías algo más para como, ya como para tal, para coger y comenzar a estudiarlas, leías algo por el estilo. Sí, mira, yo de mi segundo proceso aprendí que, o sea, en mi segundo proceso fue tal vez la etapa en la que más estudié. Fue pues de cara la segunda vez que me presenté. Literalmente vi todo el curso de posgrados, leí los documentos anexos que mandaban, o sea, a pesar de que yo tenía un trabajo de medio tiempo, realmente estaba estudiando casi 10 12 horas al día. Entonces, pues era una cosa, pero realmente estaba estudiando como siento que estudia la mayoría de la gente, que es simplemente viendo videos y leyendo, viendo videos y leyendo, viendo videos y leyendo. O sea, jamás me preguntaba, o bueno, por lo menos yo sentía que ese día, sí, obvio, yo sentía que sabía todo lo que me había leído, pero por ejemplo a los 20 días yo veía a un paciente con eso y yo decía, no, o sea, no me acuerdo,
de eso que vi. Hmm. Y lo peor es que yo me di cuenta que eso me estaba pasando faltando como 3 meses para el examen. Y yo dije, no, ya, o sea, yo no tengo manera de corregir eso. O sea, aquí a mí aquí me toca como a la mano de Dios tratar de comer todo lo que pueda y mirar cómo me va. Pues realmente yo creo que ese fue el gran y pésimo error de esa vez que me preparé, que a pesar de que noté que algo estaba mal, no quise darme el tiempo porque tenía miedo de que en esos 3 meses no iba a poder hacer todo lo que yo tenía pensado que debía de estudiar. Entonces, ¿qué les diría yo de cara a la preparación? Vea, yo vi muchos de los videos de ustedes y realmente se los recomiendo porque básicamente yo empecé este camino solo, sin saber nada, casi que yo podría decir que soy un autodidacta, aunque realmente ver sus videos y adaptarlo a lo que yo necesitaba fue lo que me hizo cambiar mi perspectiva y mejorar de cada proceso que hice. Por ejemplo, ¿qué terminé haciendo yo? Miren, me di cuenta que los videos eran muy útiles para tres cosas. Número uno, actualizar guías, porque las guías son supremamente largas para usted leerlas. Entonces, si alguien ya le dio la oportunidad de resumir esa información, que encima es muy preguntada en la U, pues aprovechela. Es solamente ver un video y de eso va a poder sacar todo lo que la guía trajo de nuevo y que usted pues realmente no sabe. Número dos, enfermedades raras. Yo sé que, pues ya les dije que en general la U pregunta temas que son muy comunes, pero siempre suele tener una pregunta de alguna cosa rara. Pues rara dentro de comillas, pues rara para la U, como por ejemplo lupus o no sé, una endocarditis, pues que son enfermedades que si bien no son tan raras, para ese examen sí son supremamente raras. Entonces, ver videos de ese tipo de temas es súper bueno porque ellos ya compilaron toda la información que usted sí va a tener que leer, dándole los mensajes claves, que en última es lo que le valora la universidad. Entonces, bueno, y el otro que yo también recomiendo es que, por ejemplo, si usted no está en este punto de la preparación, sino que recién va a empezar, aún no hay temas que se le dificultan, eso es normal, a todos nos pasa. Pues, por ejemplo, a mí me daba supremamente mucha lidia entender epilepsias, me parecía una cosa recompleja, yo no iba a poder jamás escribir una mioclonía, nada de eso. Entonces, cuando comencé a leer eso, me parecía que me estaban hablando como en hebreo, porque yo no sabía qué era eso. Entonces, a mí me parece que ver un video para un tema que usted no domina tanto de entrada es un muy buen recurso para iniciar su parte de la preparación. Entonces, yo recomendaría los videos en esos tres puntos, pero no recomendaría que los videos sean su fuente primaria de estudio por varias razones. Uno, es muy difícil centrar la atención todo el tiempo que suele durar un video. Dos, uno no capta toda la información que el video trata de brindarte de inmediato. Y tres, porque mucha gente suele usar los videos como algo para transcribir, en donde lo ven y van transcribiendo y después tienen que estudiar eso. Entonces eso es mucho tiempo. Entonces personalmente me parece que son un recurso muy valioso que sí se debe de utilizar dentro de su plan de estudio, pero que no debe ser lo que prime dentro de su plan. Como les dije, para mí lo más importante son las preguntas. Sin embargo, yo también cogí una base pues bibliográfica como para hacer mi estudio. La base que yo elegí fueron las memorias del curso, de los cursos de actualización de mi universidad y de la NIC. ¿Por qué? Porque son resúmenes hechos por residentes que ya están en la universidad, que le dan el enfoque que busca evaluar la universidad y que se centran en los puntos claves que la universidad pretende que usted conozca. Entonces, desde ese punto de vista, me parece la mejor fuente bibliográfica. Además, pues como yo tengo la oportunidad de ser egresada de la universidad, sé que hay ciertas fuentes bibliográficas que nos recomendaban como a la hora de rotar más allá de las guías. Por ejemplo, aquí en Antioquia, bueno, yo no sé si será a nivel nacional, pero hay una editorial que se llama el CIB. Esa editorial generalmente saca un libro por especialidad que casi siempre es editado por uno de los profesores de la Universidad de Antioquia. Entonces, por poner un ejemplo, les voy a decir nada más uno. El profe Willes, que también tiene un canal en Instagram, es el profesor que siempre hace las preguntas del tema de tiroides de la universidad. Y ese tema, al menos desde que yo me presento en el 2020, siempre suele tener 2 a 3 preguntas por examen. Es decir, ese señor siempre hace 2 a 3 preguntas. Y tiene un libro enfocado al manejo de la tiroides. Es decir, es imposible que si usted sabe que él le pregunta y que tiene un libro, no se lo lea. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo comprar ese libro de cara a la preparación porque me parece súper bueno, súper económico, además vale como 28.000 pesos y pues un coquito súper bueno. Entonces yo lo que hacía es que tomaba eso de base bibliográfica y dije, bueno, a mí solo leer no me funciona y yo no me voy a poner a transcribir esto a lo loco. Entonces lo que hice fue que me leía todo el capítulo. Créanme que leérmelo pensando en que al final iba a tener que hacer algo me ayudaba demasiado a concentrarme. Y al final hacía algo, lo que se me viniera a mí a la mente en ese momento. Una flashcard de tal cosa porque me parece súper importante, hacía un súper resumen chiquitico para tenerlo ahí para leerlo antes del examen, o hacía pues como un algoritmo o un mapa conceptual del tema que fuera. Dentro de lo que yo pude mejorar en mi preparación en esta última vez es que
yo creé como unos compendios, es decir, como una especie de super resúmenes de todo lo que había leído, buscando que tuviera toda la información de todos los temas. Y mi idea era que antes del examen, unos 6 meses antes, solamente iba a leer esos compendios. Eso fue más o menos lo que hice. Realmente, ¿qué me pude dar cuenta yo? Que fue lo mismo de lo que tanto había criticado, que era simplemente leer por leer. O sea, realmente yo creo que lo que hubiera mejorado de este proceso hubiera sido que esos compendios que hice volviera a ser lo mismo al final. Es decir, eso que era mi super resumen, tratar de comprimirlo más en algo, en un algoritmo, en una flashcard, en algo que me permitiera no solo volver a pasar los ojos sobre esa información, sino de nuevo como traer la colación, aunque pues por lo menos yo también utilicé la estrategia de las Anquis. Creo que más de lo que debería de haberlo hecho, porque realmente aunque yo en mi compendio pongo cómo deberían de usarse, no las usé del todo así. O sea, realmente hice muchas. O sea, inclusive esta semana estuve mirando y tenía más de 650. Y pues considerando que las hice yo y que muchas son clínicas, es decir, no son datos puntuales, sino que realmente era como, por ejemplo, me acuerdo una de síndrome neuroléptico y era literal que tiene que ver con los receptores de 2 por tal y tal cosa, que la presentación clínica son estas cuatro síntomas y que el tratamiento es esto. Pues, pero era una cosita chiquita, pero lo que yo creía que me podía preguntar de ese tema. Entonces, si bien yo también digo, las Anki son pues un recurso que me cambiaron demasiado la vida porque me ayudaron a aprender demasiadas cosas, creo que uno también debe saberlo enfocarlos. ¿Qué recomendaría yo? Que las use en los temas claves que yo recomiendo los compendios porque es lo que más pregunta la universidad, entonces eso tienen que dominarlo demasiado bien. Y en temas que son complejos, como por ejemplo, es muy difícil que usted intuitivamente sepa que si usted tiene en una colonoscopia dos pólipos de tal tamaño hay que hacerle otra en tanto tiempo. Pues a mí personalmente me parece que eso es casi que de memoria. Entonces, ese tipo de cosas también recomiendo que las hagan en Anki. Al igual que los temas que para usted sean muy complejos. O sea, yo antes de utilizar esta herramienta casi que leía vasculitis y me parecía que eso era como si me estuvieran hablando en alemán. Pues yo realmente no entendía ese tema. Y después de que hice mis Ankis y repasarlo mucho, me parece algo con lo que estoy súper familiarizado. Entonces, yo pues personalmente recomendaría que esos son como mis consejos. Ya cada quien mirará de acuerdo a qué, de qué manera aprenda, cuál de esos desea interiorizar. Pero a mí me parece que esas son las herramientas bases si usted quiere prepararse de cara a este examen. Hay muchas cosas que me gustaría decir, todo lo que dijiste, que estoy muy de acuerdo, pero antes de eso me gustaría hacerte una pregunta y es, tú dijiste que en la segunda vez que aplicaste, sentías que como que estudiabas una cosa, la entendías en ese momento y a los 20 días, pérdidas. En la tercera vez que aplicaste, ¿eso cambió? ¿Y tú qué crees que fue lo que más ayudó a que mejorara ese tema de la memoria? No, o sea, cambió de la noche a la mañana, pues te lo digo sinceramente, o sea, pues uno, las Hankis, porque realmente, vea, yo con mi novio y todo, cuando iba al trabajo en el metro, le iba diciendo, amor, esto es tal cosa, pues, o sea, como que ya estaba que me bloqueaba de tanto que la molestaba haciendo las Anquis, pero créanme que eso personalmente me ayudó muchísimo, muchísimo, porque yo introyecté demasiadas cosas que antes no sabía o que a veces decía, no, sí, eso debe ser así, no, realmente aprendí mucho a partir de esas Anquis, o sea, eso me parece un método genial. Obviamente tiene sus limitaciones porque pues primero consume mucho tiempo y uno no puede aprenderlo todo de memoria, pero es un recurso súper valioso. Y lo segundo fue lo que les dije, por ejemplo, cuando yo empecé a utilizar el conocimiento que ya había adquirido en ese momento de distintas maneras, me fue súper fácil usarlo. Es decir, no solamente, por ejemplo, creando el algoritmo, que mentalmente yo decía, ah, bueno, si yo creé este algoritmo, es decir, esto tiene que funcionar más o menos de esta manera y tratando de encajar mis pacientes ahí, sino que también, por ejemplo, tratando de correlacionar temas. Es decir, cuando estudié antibióticos dije, hombre, pues esto casi que tiene que ver mucho con ITU cuando estudiaba tal grupo de antibióticos, entonces repasaba de paso cosas de ITU que yo ya había utilizado en una flashcard o en alguna otra cosa. Entonces, como intercorrelacionar temas me pareció muy útil. Y lo último, y lo que yo diría más valioso, cuando me salió una pregunta. O sea, cuando en esas preguntas de Carpe Diem me hacían una pregunta de un tema que yo había acabado de estudiar, créanme que era lo más grande porque, pues primero era una pregunta y segundo, yo no era el que la realizaba, sino que alguien me estaba proponiendo ese tema de una manera que de pronto tal vez yo no la estudié. Entonces, como mirar a ver qué es lo que él me está arrojando. Y créanme que a pesar de que usted acabe de leer un tema, si usted hace preguntas, va a notar que tiene vacíos en algún punto de la información o del conocimiento que adquirió, porque a mí me pasaba, o sea, yo decía, yo acabo de leer este tema y no entiendo, o sea, no sé con seguridad cuál de estas dos es la respuesta. Entonces, yo creo que no solamente se debe centrar en leer, o sea, es que yo creo que la razón por la que muchas personas a veces llevan mucho tiempo intentando pasar y no lo logran es porque no se dan el tiempo de detenerse y decir, oiga, ¿cuáles son mis debilidades? Pues yo porque en todo este tiempo si he estudiado tanto me he pasado, porque
créanme que a mí me pasó, o sea, la segunda vez fue tal vez la más frustrante porque como les digo, fue a la que más tiempo le dediqué. O sea, es que literalmente yo en el trabajo entre paciente y paciente trataba de seguir estudiando. Y hubo un punto donde también me quemé, pues que yo realmente no deseaba Mm. seguir estudiando, porque era demasiado. O sea, es que yo trabajaba media jornada y además estudiaba casi 12 14 horas al día. Entonces yo estaba muy, muy cansado. Por eso yo vuelvo y les digo, no es cuánto, es de qué calidad estoy haciendo mi estudio. Mm. Entonces, a mí me parece que, pues puntualmente, eso hubiera sido lo que a mí personalmente, o sea, si yo hubiera tenido ese conocimiento de esas cosas que te estoy diciendo ahora, probablemente pude haber pasado uno o dos pues, o dos convocatorias antes. Pero tampoco me disgusta porque realmente de cada convocatoria, inclusive de esta, que fue en la que pasé, aprendí que habían cosas que podía mejorar de cara a si me iba a volver a intentar presentar. Entonces, fuera de que mi compendio pues les resume mi experiencia y les da mis consejos, tomen como el más grande de todos ese, o sea, después de que un proceso falle, miren qué fue lo que pasó, o sea, tómense el tiempo que haga necesario para reiniciar otro de una mejor manera. Mm. Y estar abierto a la posibilidad, porque es que muchas personas, a pesar de fallar una y otra, automáticamente lo adjudican a, es que no soy lo suficientemente inteligente. O, ah, no, es que yo no soy bueno para esto, no soy bueno para exámenes, sin pensar en algún momento que hay una estrategia que no han probado, que les puede pasar. Y eso yo lo veo absolutamente todo el tiempo. De hecho, con como amigos y amigos cercanos que se están preparando para los STEPS o para exámenes como el MIR, me dicen como, no, no, pues que yo no puedo hacer eso de preguntas porque yo no me las sé. Yo no sé todo como tú sí sabes todo, como X persona sí sabe todo. Yo no sé, esa técnica no me funciona a mí. Yo primero tengo que leer. Como, ¿por qué? Porque sí, porque si no, si hago la pregunta sin haber leído antes, no, no. Es como que se cierran de entrada, no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos. Y yo lo entiendo, es muy, porque es una técnica de estudio súper contraintuitiva en el sentido de que invierte el orden. Uno está acostumbrado a primero aprender y luego evaluarse y no a aprender a través de evaluarse. Pero sí es una cosa que uno, a menos de que uno esté dispuesto a tratarla, nunca va a llevarse los beneficios. Em, hubo varias cosas que quería resaltar de todo lo que has dicho. Entonces, fíjense, por ejemplo, que con tu experiencia, la mejor herramienta que tú sientes que te ayuda con tu memoria fue la repetición espaciada, repetir los temas. Sí, que en este caso lo hiciste con Anki, con la aplicación de las flashcards, a mí me parece genial. Me pasó el mismo error que a ti te pasó cuando yo estaba en mi preparación para el step. Bueno, yo terminé tú terminaste con 600 pesadas, que yo terminé con 10.000. Eso, eso para mí, yo, sí, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, que es que al principio siente que todo tiene que volverse una flashcard. Todo a uno uno siente que todo se le va a olvidar. Y sí, o sea, eso es relativamente cierto, pero es que generar 10.000 flashcards simplemente no es una solución. Es añadir otro problema, porque uno no las va a repasar de ninguna forma. Entonces está perdiendo el tiempo. Entonces, me gusta mucho el consejo que tú dijiste ahorita de que identificar qué cosas son sujetas casi que solo a memoria y esas volverlas flashcards y qué cosas son más como conceptuales, entonces entender la fisiopatología general de esa enfermedad, probablemente eso no sea tan relevante para una flashcard. La otra regla que yo tenía, no sé si tú tienes como más así, era que yo, en general, la primera vez que me acercaba a un tema nuevo, intentaba no hacer flashcards al respecto, a menos de que yo viera un detalle muy así, muy puntual, como la indicación es que tiene que ser más de 2.8 milímetros. En ese caso de pronto hacía el flashcard. Pero en general intentaba como darme un tiempito de decir como, ok, como esperar a que el tema volviera a salir una segunda vez para yo identificar, ok, esto es lo importante, esto no es lo importante, de esto me acuerdo más fácil, de esto me acuerdo menos fácil. ¿Tú tienes como consejos así? Otros consejos así? Pues sí, mira, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer las flashcards, o sea, realmente no se sientan mal si cuando empiezan a hacer una flashcard se dan cuenta que lo que ponen de respuesta es un chorrero así. Pues porque yo creo que eso a todo el mundo le pasa, porque uno al principio no logra determinar, uy, ¿qué de todo esto será importante para una pregunta Mm. de tal examen? Pues vea, yo creo que eso lo da la experiencia. En ese sentido no se sientan mal y a medida que vayan haciendo preguntas también se van a ir dando cuenta de los temas que suelen evaluar. Porque, por ejemplo, yo al principio también, digamos, me acuerdo mucho porque la primera flashcard que creé fue sobre cáncer de tiroides. Entonces ponía como que se supone que era un cáncer de bajo riesgo, de alto riesgo y de moderado riesgo de recurrencia, como para saber qué tanto se hacía el seguimiento y cosas así. De entrada les digo, ese tema no lo apunta la U, pues pierdan su tiempo ahí. Pero haciendo esa flashcard me di cuenta que, pues, que realmente yo
al final de cuentas como que me aprendí un montón de cosas, pero al final, por ejemplo, cuando me hicieron una pregunta o hice una pregunta por X o Y motivo de esa respuesta, no me acordaba si el tener ganglios positivos era de moderado o de alto riesgo, porque eso no era lo que buscaba la flashcard. La flashcard buscaba era que yo me acordara que los ganglios tenían que ver con alguna de las cosas. Entonces yo decía, pues, pero ¿por qué si yo se supone que me sé eso? Entonces, pues yo creo que al principio es muy normal que uno meta un chorrero de información en las flashcards y no sepa muy bien qué temas filtrar para mejorar ese rendimiento. ¿Qué les recomiendo yo? Por ejemplo, yo a medida que iba haciendo preguntas y pues sí que iba viendo temas, creaba mis flashcards. Yo siempre le ponía la presentación clínica a todas las enfermedades, así ya me la supiera de pe a pa, porque consideraba que eso es lo que más pregunta la universidad. No les recomiendo del todo que lo hagan, pero sí para cosas muy puntuales. Pues por poner un ejemplo, digamos, eh, a mí me parece importante que uno sepa que si una paciente tiene una intoxicación por sulfato de magnesio en un TAE, pues como cuáles son los síntomas y cómo se define, es decir, cómo se define oliguria en ese contexto. Entonces, por ejemplo, ahí me parecía que yo sabía que tenía que tener oliguria, pero no me acordaba como cuál era el valor exacto. Bueno, de pronto tal vez poner eso porque a veces los exámenes son muy milimétricos en esos detalles. O, por ejemplo, mi universidad es mucho de preguntar en diverticulitis el tema de cuándo se debe se me va la palabra en este momento, pues de drenar un acceso, o sea, a partir de qué tamaño se debe drenar el acceso y de qué tamaño es de manejo médico. Entonces, por ejemplo, esos son datos que la U pregunta mucho y que pueden estar ahí. O digamos, yo hubo una pregunta que respondí que lo hice pura y netamente por la clínica, entonces no me parece descabellado del todo no saber los hallazgos tomográficos, pero en la pregunta me describían el hallazgo tomográfico. Después del examen fue que lo busqué y decía literalmente patoneumónico de isquemia mesentérica. Entonces yo decía, o sea, yo le atiné el diagnóstico porque pues, la presentación clínica era la que más me cuadraba, pero si yo hubiera sabido ese dato puntual, ni siquiera hubiera dudado la respuesta. O sea, de entrada le hubiera apuntado a que esa era la respuesta. Entonces, sí hay cosas en las enfermedades que tienen que aprender a darse cuenta que son muy importantes, como por ejemplo en obstrucción intestinal en mi universidad es vital saber cuándo el manejo médico falló. O sea, por ejemplo esos puntos de esa guía de Bolonia, que son como 7, todos hay que sabérselos porque esta es una pregunta casi que típica de obstrucción intestinal. Entonces usted dice, si usted analiza cuáles son los temas más preguntados, mira un modelo de cómo se pregunta, puede más o menos enfocar qué debe de llevar su flashcard para hacerlo. Y lo que les digo, pues muchachos, no se sientan mal si al principio hacen un montón de flashcards de todos los temas o las flashcards les quedan súper largas. Yo creo que la experiencia es la que le va permitiendo a uno Mm. de determinar cómo puede filtrar ese recurso y en qué cosas puntuales del conocimiento deben de enfocar. Y otra cosa que yo les doy como consejo sin cerrarles las oportunidades es que, vean, yo en mi proceso de preparación me pude dar cuenta, por ejemplo, de que la forma como me estaba preparando me permitía pasar varios exámenes de admisión sin ser mi objetivo. Por ejemplo, digamos, yo pude pasar a la nacional, como les dije, 2 veces y estuve muy cerca de pasar a la del Valle, pero mi punto, o sea, mi meta nunca fue pasar a esas universidades, sino que era de entrada a la de Antioquia. Si bien estudiar para la de Antioquia por el enfoque que yo le di me ayudó también a pasar esos exámenes, no es lo mismo. Pues yo sí quiero que eso quede muy claro. O sea, personalmente de lo que yo he visto y yo que presenté un examen que era de una universidad privada que es el CES, son muy diferentes. Y a mí me parece Mm. que si algunas cosas te pueden ayudar para este y este examen es muy bueno, pero no me parece correcto que uno haga como, ay, es que la del CES es en 3 meses, entonces voy a estudiar full para el CES. Y la de la de Antioquia sigue en 6 meses, entonces esos 6 meses son para la... No, porque son exámenes muy distintos y buscan enfoques de preguntas muy diferentes. O sea, por ejemplo, el examen del CES es supremamente básico. O sea, tiene muchas preguntas de básicas, de cultura general, y sus preguntas clínicas no son como las de la de Antioquia. Buscan preguntas que son un poco más raras, como, no sé, por ejemplo, me preguntaron a mí como cuál de estos medicamentos puede causar un derrame pleural. Entonces, o sea, son cosas que nunca te va a preguntar la de Antioquia. Entonces, Mm. no se frustren si usted se está preparando para un examen y le va mal en otro, porque es que son muy diferentes. Y mi consejo, tampoco hagan eso que les estoy diciendo. O sea, si yo sé que la idea es pasar a alguna universidad, ojalá a la que ustedes deseen, pero no busquen enfocarse 3 meses a cada examen de cada universidad porque es que son muy distintos. O sea, ustedes sí tienen que fijarse o trazarse una meta de cuál es la universidad a la que quieren pasar. Si haciendo la preparación para esa universidad pasan a otra, excelente. Pero si no, traten de enfocarse siempre a cuál es el sitio al que quieren llegar, porque es que si no, va a ser muy difícil que logren pasar algún examen de admisión.
Claro, si estás de un lado para el otro y luego y pierden lo que ganaron por acá y luego se van para otro lado. Sí, estoy de acuerdo. Tú de hecho mencionas en la guía en algún lado que tú no recomiendas hacer lo que mucha gente dice, preséntese a ver cómo le va, ¿cierto? No, mira, yo, pues porque es que vea, ese es un consejo que ya todo el que está recién graduado le escucha decir, no, vaya, preséntese al de la de Antioquia, que como usted no tiene el estrés de pasar, seguro pasa, y además usted tiene como los conocimientos fresquitos, eso le da para pasar. Vea, algo de cierto tienen en el sentido de que por lo menos a mí la primera vez que me presenté no me fue mal, inclusive yo, pues porque aquí sí publican la lista de resultados que di octavo para pasar a mi especialidad y pues tomando en cuenta que son dos cupos, pues no me fue tan mal siendo la primera vez que me presentaba. Pero a mí me parece que es desperdiciar su primer intento, porque es que, vean muchachos, si uno se ha preparado juiciosamente y se va a presentar por primera vez a ese examen, tiene todo el plus de la preparación y además el plus de que usted no siente la presión ni social, ni familiar, ni económica de tener que pasar ese examen porque llevas mucho tiempo dedicándole a eso. Entonces, a mí me parece que el primer Mm. intento debería ser el que usted más haya trabajado y, digámoslo así, estudiado, preparado para pasar. ¿Por qué? Porque es que cuando usted se presenta, pues la gente no espera que usted pase a la primera. Entonces usted se libra de la carga emocional que puede implicar esa parte del examen y se puede centrar única y exclusivamente en su preparación y responder ese examen. O sea, créame que yo inclusive he visto mucha gente que, claro, se presentan la primera vez y, ay, me faltaron dos preguntas para pasar. Y descuidan su preparación y se vuelven a presentar y en el segundo intento les faltaron 20. ¿Por qué? Porque es que, o sea, no es lo mismo el que te haya ido bien una vez en un examen, no implica que en el segundo te va a ir mejor. O sea, uno tiene que prepararse y aprovechen ese plus que les da el hecho de que es la primera vez que se presentan. O sea, eso de que ustedes necesitan eso para conocer el examen, falso, muchachos. O sea, ustedes pueden leer los exámenes anteriores, pueden mirar cómo son los simulacros, pueden leer todo el compendio que les hice. Ahí van a poder darse una idea. Hombre, el examen de la U es más o menos de estas características. Si ustedes se preparan y aprovechan ese plus, es mucho más probable que pasen. Inclusive, hubo algo que analicé días antes, pero que no lo puse en el compendio porque me parecía como bastante irrelevante y es cuánta gente logra pasar a la primera vez que se presentan. Y créanme que es mucha más de la que yo había pensado. Pues por lo menos en esta convocatoria del 2022, casi que la mitad de casi todas las especialidades eran la Mm. primera vez que se presentaban. Entonces yo decía, o sea, es una Claro. cosa absurda tomando en cuenta, por ejemplo, de que hay especialidades como cirugía plástica o en la mía en la que ninguno se había presentado por primera vez y pasado. Entonces yo decía, o sea, aprovechar su primer intento es una cosa que si usted lo hace bien, le puede casi que garantizar pasar. Entonces a mí personalmente me parece que eso de preséntese por conocer el examen no es algo que yo recomendaría, a menos de que usted Mm. realmente sienta que conscientemente tuvo una preparación adecuada para él. Sí. Tú dices que, por ejemplo, sería mejor buscar los bancos previos, como los exámenes previos. ¿Alguien dónde puede encontrar esos? Ah, no, por ejemplo, si alguien desea, me puede escribir y yo con mucho gusto se los paso. O sea, inclusive casi que en cualquier grupo de WhatsApp, de preparación o alguien que ya lleve siquiera dos o tres intentos de la Antioquia te los va a facilitar porque es algo que, pues, todos los que estamos inmersos en este proceso de querer pasar a esa universidad, casi que todos los tenemos. Claro. Está circulando por ahí. Ok. Ok. ¿Alguna otra cosa que te gustaría decir? O sea, ya, yo creo que hicimos un muy buen análisis del examen, de las técnicas, de todo por el estilo. ¿Algo más que crees que valga la pena decir a aquellos que están buscando pasar allá? Bueno, yo tal vez las otras dos cosas que les diría son, uno, he visto que mucha gente piensa que para pasar este examen hay que trabajar en X o Y servicio, como en un servicio de urgencias o hospitalización, que porque como que tienen más cercanía con los pacientes, digamos, o con las patologías que pregunta el examen. Vea, yo creo que trabajar en X o Y lugar tiene ciertos beneficios y ciertos contras, pero creo que lo más importante de eso es que usted se sienta cómodo y feliz en el lugar donde trabaja. Porque es que si usted se siente cómodo y feliz en el lugar donde trabaja, sí, claro, pasar a la especialidad hace parte fundamental del proyecto de vida de todo el que lo desee, pero si usted está cómodo en el lugar donde trabaja, no va a sentir esa presión de que, o sea, yo tengo que salir sí o sí de acá, no, es algo como, bueno, es un proyecto de vida que estoy trabajando, le estoy luchando, lo estoy estudiando, probablemente en algún momento se me dará, pero estoy muy cómodo en el lugar donde estoy.
Distinto, por ejemplo, a lo que me pasó a mí, que estaba cansado, exhausto de hacer consultas. O sea, yo ya quería salir de ese entorno. O sea, si Mm, yo no pasaba esta vez, casi que estaba buscando trabajo desesperadamente porque no quería seguir ahí. Entonces, eso me parece un punto vital, que ustedes vean la especialidad como un sueño, no como un escape a lo que están haciendo en este momento. Y dos, pues a mí eso de que tengan más contacto con las patologías, creo que es una visión más bien muy mediocre de los que no están en ese contexto, en el sentido de que, por ejemplo, claro, estar en el servicio de urgencias te brindará más experiencia tratando ACVs, infartos, pero digamos, hay cosas que yo veía en el servicio de consulta externa que muy probablemente no se ven en urgencias, como que, hombre, ¿qué se hace con un pólipo gástrico en una endoscopia? O este paciente que lleva con vértigo 6 meses y solo le mandan difenidranida porque todo el mundo piensa que así se trata el vértigo. O sea, yo creo que uno desperdicia mucho esos pacientes simplemente porque dice, ah, eso no lo va a matar. Pues si yo no lo enfoco bien, eso no lo va a matar. O eso que se encargue el especialista, ¿no? O sea, de esos casos es donde nosotros nos retroalimentamos y son cosas que pregunta mucho el examen que los médicos de urgencias no tienen la oportunidad de tener tanto contacto con él. Es decir, yo creo que todo el mundo cuando se prepara para el examen de admisión estudia infarto. O sea, para mí eso me parece innegable que nadie haya preparado el síndrome coronario para un examen de admisión. Y creo que si bien la experiencia vivida pues obviamente es invaluable, creo que si usted hace flashcard, algoritmos, si hace preguntas, puede tener un nivel muy equiparable para responder esas preguntas como alguien que ha tenido eso de primera vista, sin mencionar que la mediocridad no solamente es algo de urgencias. O sea, si usted es un médico del servicio de urgencias que ve infartos y siempre espera que el especialista resuelva eso, pues va a aprender es por imitación, no porque realmente sepa qué mm, conducta debe tomar en X o Y paciente. Entonces, yo creo que si bien ese servicio puede motivarte a estudiar más o no ciertas temáticas, yo creo que eso depende mucho de la voluntad propia. Por ejemplo, yo soy un caso viviente, es decir, yo todo desde que me gradué he trabajado en el servicio de consulta externa y a pesar de eso logré pasar a una de las mejores universidades del país, a la que por lo menos en mi convocatoria fue la especialidad con el puntaje más alto. Entonces, no porque usted trabaje en X o Y servicio tiene una desventaja respecto a otro competidor. De hecho, si usted lo analiza, cada cosa tiene su pro y su ventaja. Por ejemplo, yo en consulta podía mm. tener un horario fijo de estudio, que me permitía siempre tener unos descansos, unos horarios donde yo, pues por lo menos yo soy alguien bastante psicorrígido, donde pude hacer mis horarios de estudio. Que usted en el servicio de urgencias también lo puede hacer, sí, pero considero que es algo más pesado. Y con esto no estoy Es orientándolos a que pesado. se vayan a consulta, no. Lo que estoy tratando de decirles es que siéntase feliz con el lugar donde trabaja. Si usted tiene eso, créame que ya tiene una parte muy grande de la preparación dentro de su bolsillo. Y el último consejo que les daría es, no tengo ni idea de esos cursos de preparación psicológica y ese tipo de cosas que tan útiles sean o no. Pero créanme que esa parte es vital en el examen, vital. O sea, Mm, yo dentro de mis promedios en los simulacros siempre sacaba entre 56 y 57 preguntas, 56 y 57 preguntas. El día del examen yo solamente había presentado un examen desde que me había graduado de manera presencial, que fue el del Valle del Cauca en la Universidad de Cali, la Universidad del Valle, perdón. Y créanme que yo noté mucho la tensión de estar en un lugar como ese. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en la comodidad de mi casa un viernes relajado en el sillón de mi casa respondiendo preguntas a estar ya como tal en el área real, viendo otros participantes, viendo que hay gente que sale, que pasa. Entonces, créanme que someterse a la experiencia de exámenes es importante, por lo menos yo no tuve la oportunidad de hacerlos presencial por el tema de la pandemia, pero sí me parece que hacer exámenes es vital. Pues por lo menos yo presenté el de la nacional buscando eso. O sea, obviamente si pasaba maravilloso, pero si no, por lo menos exponiéndome a la experiencia real de cómo es presentar ese tipo de mm. exámenes, porque créanme que la parte psicológica juega un peso muy alto. Inclusive yo lo noté en este examen porque la mayoría de preguntas que tuve erradas fueron las del principio o las del final del examen, que fueron los momentos donde más ansiedad sentí porque pues primero porque era la primera pregunta del examen y uno siente mucho susto. Inclusive yo estaba completamente seguro que ese paciente no cumplía criterios de anafilaxia, pero la universidad ha preguntado tanto ese tema que mentalmente algo me decía, no, es que es imposible que no sea una anafilaxia. Y me dejé llevar por esa voz y no por lo que yo ya sabía que no era. Y pues y fallé esa pregunta. ¿Por qué? Solo por un tema netamente psicológico. Y lo mismo siento que me sucedió al final. Entonces créanme, yo no sé si pues esos cursos, por ejemplo, que ofrecen futuros residentes, otras cosas de preparación de la parte psicológica, les ayuden, pero por lo menos expónganse pues, al nervio o al estrés psicológico que es presentar un examen en la vida real para que tengan cierto bagaje y experiencia en ese sentido, porque créanme Mm, que baja mucho el rendimiento. O sea, yo pasé de 56, 57 que esperaba sacar a 51, es decir,
eso merma bastante el rendimiento y tomando en cuenta en un examen como este, eso puede ser entre pasar y no pasar. Entonces, párenle en serio bolas a la parte psicológica, sobre todo si usted siente que es alguien a quien esa parte lo toca y lo afecta en su desempeño. Sí. No, totalmente. Y no solo es importante en el examen, sino en la preparación general. Cuando uno no está motivado, cuando uno odia este proceso, uno se vuelve su propio peor enemigo. Y es uno mismo el que se saca de la competencia. De hecho, lo que tú hiciste al final de cuentas es de las terapias con mayor evidencia para, como la parte de ansiedad, terapia de exposición. Es exponerse a lo que uno más le da estrés, que paradójicamente lo vuelve a uno más valiente al respecto. Entonces, estuvieron genial los consejos. De nuevo, de verdad les recomiendo a todos que miren este documento. Muy, muy, muy bien hecho. De verdad, ojalá yo hubiera tenido algo así cuando comencé mi proceso de Estados Unidos o el de España o lo que sea, porque de verdad, aquí está absolutamente todo. Lo que les queda a ustedes es ponerse a trabajar y ponerle empeño. Pero, Daniel, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Te felicito otra vez por haber pasado a tu especialidad favorita allá en la Universidad de Antioquia. Estoy seguro que mucha gente le va a beneficiar este video. Y no, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. En verdad, pues como mensaje final, gratitud eterna para ti, tu canal y para Andrés, porque de verdad créanme que eso que cree es como la adaptación colombiana de lo que ustedes hicieron. De verdad, muchas gracias. Estoy 100% convencido de que sin esos videos de su canal jamás hubiera logrado pasar. Muchas gracias.